11 minutos pasan de las 10 de la mañana en toda la República Argentina. Vamos a tomar contacto con Ariel Bruckbacher, que es el secretario de Presupuesto y Finanzas de la provincia de Entre Ríos. Uriel, Sebastián Carbone es mi nombre. ¿Cómo estás? Buen día. Hola Sebastián, buen día, ¿cómo te va? Bien, gracias por el llamado. No, a vos por tu tiempo, Uriel. Bueno, leímos una nota que publicó un medio colega aquí en Gualeguaychú en donde se habla de una eventual creación de cuasimonedas, cosa que vos descartás, ¿es así? Sí, como comentaba el otro día, digamos, es una situación que no hemos evaluado, digamos, hasta el momento, digamos, si bien la situación financiera de la provincia es una situación compleja y tenemos un estrés importante en lo que es las finanzas, que es el ingreso de caja, por decirlo de alguna manera. No hemos evaluado ningún tipo de alternativas de ese tipo. Uh-huh. ¿Cuán resentida está la situación económica de la provincia? La situación es más bien financiera, digamos, financiera en respecto a la caja, digamos, básicamente a los ingresos y egresos de dinero de la provincia. Nos encontramos con una caída fuerte de la actividad económica y eso repercute directamente en las rentas nacionales, lo que sería la coparticipación tanto para la provincia como para con los municipios, digamos, y eso sumado a la caída en algunos aspectos de la recaudación, si bien ha habido luego algunas políticas relacionadas a planes de pago, ha habido una corrección de esos ingresos, la caída es mucho más fuerte que los índices de inflación, y eso la y inflación, eso básicamente pasa por la recesión, Uriel. Digo, los problemas económicos que atravesamos todos los argentinos lo trasladan a las contribuciones al Estado, digamos, al pago de impuestos. Y la caída pega directamente, digamos, la caída de la actividad económica hace que se recaude mucho menos por IVA, y eso que se coparticipa, y IVA e ingresos brutos, digamos, que son los grandes ingresos de coparticipación y de recaudación propia, pega directamente en los ingresos totales de la provincia, digamos, sumado a lo que fue en su momento la quita de ganancias de la cuarta categoría. Eso implicó aproximadamente la pérdida del equivalente a una masa salarial, digamos. Eso obviamente pegó fuerte. Después, así como a las economías familiares, también todas las prestaciones de servicios de la provincia tiene que mover patrulleros, tiene que mover ambulancias, y todo eso es con combustible. Los combustibles subieron de precio. Hicimos algunos ajustes en lo que fueron las paritarias, digamos. Eso también repercute directamente en los ingresos ingresos y egresos de la provincia, digamos. Entonces, en ese marco, sumado a lo que fue también, digo porque esto no es solamente una variable, sino que también es multicausal, digamos, sumado que teníamos en el mes de febrero el vencimiento del crédito internacional. Ese crédito internacional había una pequeña reserva hecha. La reserva no estaba hecha de moneda fuerte, sino que estaba hecha en pesos. Luego el crédito internacional era en dólares. Luego de la devaluación de diciembre, lo que en un principio con esa reserva se cubría casi el 60% del empréstito, pasó a cubrirse el 30%. Nos encontramos con una deuda en obra pública que no estaba registrada o estaba en el circuito administrativo, que también implicó hacer lo que se llamó la neutralización de la obra pública y la renegociación con los prestadores de obra pública, que se terminó de consolidar hace 2 meses. Ya vamos por la segunda cuota de esa deuda. Bueno, todo eso pega directamente o impacta directamente en lo que es los ingresos y egresos de la provincia, y obviamente eso produce el estrés financiero que tenemos hoy por hoy, que hace que estemos con
con los dineros al día para ir cumpliendo con las obligaciones que van Eso surgiendo. te quería consultar. ¿Vos podés dar la certidumbre de que la provincia tiene los números en orden como para hacer frente a los sueldos, por ejemplo, de los próximos meses? Nosotros en la medida, nosotros eso lo planteamos, se lo planteamos inclusive a los gremios en una reunión donde participó el propio gobernador, y fuimos muy claros y específicos, porque el gobernador así lo planteó, de ser transparentes en lo que es el manejo de la cosa pública y por qué no en los ingresos, y así se lo planteamos. Digamos, nosotros teníamos muchas expectativas en su momento en lo que fue la ley Ómnibus, donde había alguna recomposición de los ingresos que iban a venir a la provincia. Luego eso se cayó, y ahora tenemos muchas expectativas en el Pacto de Mayo, donde vemos la posibilidad de que se revierta la situación respecto de los ingresos. Obviamente la situación hoy por hoy es crítica, pero no, en la medida que nosotros hagamos ofertas razonables, como eso se lo planteamos también los gremios en cada una de las paritarias, en la medida que nosotros hagamos ofertas razonables y en la medida de que podamos cumplir con esas ofertas, vemos que podemos seguir cumpliendo sin alterar el cronograma de pagos, que también esa es otra de las variables que nosotros ofrecemos en las paritarias, porque nosotros también, alterando el cronograma de pagos, nosotros hasta hoy no lo hemos alterado y mantenemos esos 6 días, los 6 primeros días hábiles como días de pago. Sí. Nosotros hasta ahora no hemos movido eso. Imagínate si nosotros tuviéramos que echar mano a esa variable, resentiríamos también las economías familiares, porque muchos de los empleados estatales tienen vencimiento de tarjetas de crédito, tienen obligaciones de crédito, tienen obligaciones en sus alquileres, y también alteraríamos sus finanzas si nosotros nos movemos esos días. ¿Sí? Somos muy responsables a la hora de hacer las ofertas salariales, tratando de, primero, acompañar en la medida de lo posible la situación crítica dada por la inflación, pero también manteniendo ese esquema de pago y no llevándolo más allá de esos 6 días, y nos mantenemos dentro de los 10 primeros días del mes, como para que ellos también puedan ir cumpliendo con sus obligaciones. Nosotros hablamos con el fiscal de Estado, con Julio Rodríguez Ignes, hace algunos días, y él nos decía que hay una deuda en torno a los 50.000 millones de pesos que Nación tiene con Entre Ríos. ¿Cuánto te condiciona eso? ¿Cuánto los condiciona? Me imagino que muchísimo. ¿Y qué perspectiva de poder encarrilar esa situación ahí? Y ahí seguramente Julio te planteó la situación. Obviamente se han hecho las gestiones administrativas, primero todos los reclamos administrativos, consolidando en todas las áreas los planes, las obras de inversión que estaban siendo financiadas por Nación. Luego, en algunos otros casos también se utiliza la herramienta política de haciendo las gestiones para recuperar esos fondos, y en el caso de la caja de jubilaciones de la provincia, más el excedente de los fondos de Salto Grande, se optó también por la cuestión judicial. Nosotros ahí en lo que es los recursos provenientes de ANSES para con la caja de jubilaciones, se hizo un reclamo porque no ha habido actualización de los importes hace varios años, hace 4 años, si mal no lo recuerdo, más los 3 meses, estos últimos 3 meses no hemos estado recibiendo fondos de Nación al respecto, y eso obviamente se ha hecho se ha actuado judicialmente haciendo el reclamo para esos fondos, porque para nosotros es importante. Nosotros planteamos desde acá, si bien la Caja de Jubilaciones de la provincia es un organismo independiente de la caja de la provincia, sí, estamos atendiendo el déficit con la caja, con el Tesoro. Entonces también el déficit de la caja implica que salgamos a atenderlo con el Tesoro de la provincia, y obviamente también cualquier diferencia en negativo que tenga la Caja de Jubilaciones
impacta en la caja de la provincia. Entonces, por eso es importante trabajar en sincronía con los distintos organismos de la provincia, reclamando aquella deuda relacionada por la obra pública o relacionada por algún convenio específico que Nación venía cumpliendo, como en el caso de la Caja de Jubilaciones, actuar en conjunto para poder atender a todas las obligaciones que surgen en la provincia con una sola masa de ingresos de la provincia, tanto de coparticipación como de recursos de recaudación propia. Estás escuchando a Uriel Bruckbacher, es secretario de Presupuesto y Finanzas de la provincia de Entre Ríos. Uriel, en esta nota que te mencionaba al principio, cuando un colega te consulta por el tema de las cuasimonedas, vos decís que eso no está en carpeta en el gobierno, pero también atás la suerte de la provincia a lo que pase con el Pacto de Mayo. Naturalmente para todos los entrerrianos y para todos los argentinos que atravesaron la crisis de 2001 y que vieron cómo las cuasimonedas fueron un problemón. Acá en Entre Ríos llegó a valer menos de 40 centavos cada bono. Ese recuerdo lamentablemente está muy fresco. ¿Cuánto depende de que la cosa se encarrile en ese Pacto de Mayo y que los gobernadores lleguen a buen puerto en las negociaciones con el presidente para no caer en esas cuasimonedas? Vuelvo a decirte, las cuasimonedas es un horizonte muy largo que ni siquiera estamos evaluando, pero obviamente el Pacto de Mayo reconstituye y reconfigura el segundo semestre en lo que es ingresos para la provincia, tanto sea por la recuperación de aquellos fondos que pudieran llegar a surgir de las correcciones impositivas que se hagan a nivel nacional, como también los acuerdos posteriores que vendrían en torno a los ingresos discrecionales, llamémosles aquellos ingresos discrecionales, aquellos relacionados a obra pública. Acá hubo mucha obra, mucho convenio firmado, por ejemplo, con el ENOSA, que es el organismo que trata todo lo que es el saneamiento de lagunas cloacales y la provisión de agua potable para nuestros pueblos, y mucha de esa obra estaba financiada por el gobierno nacional. Entonces también mucha de esa obra está paralizada, estamos a la expectativa de ver si se puede continuar y se puede finalizar, sea por ejecución propia de Nación o sea por esos convenios que ya están firmados, donde la provincia se hace cargo de esas obras, pero recibiendo el financiamiento nacional. Así que estamos expectantes del Pacto de Mayo, porque entendemos que eso cambia la perspectiva de la proyección fundamentalmente financiera, que es el área que me compete de manera directa, digamos, y es lo que estamos, ya te digo, expectantes, porque nos parece que de firmarse el Pacto de Mayo con todos los gobernadores, eso nos perfila de otra manera para el segundo semestre. Ahora, entendiendo también que en el segundo semestre nosotros tenemos, y esto creo que es importante también decirlo, nosotros tomamos un crédito para sanear parte de la deuda de la obra pública, que nos está venciendo en el mes de junio, y tenemos la segunda cuota del crédito internacional por $65 millones, que también vence en el mes de agosto. Entonces, son dos situaciones muy puntuales que obviamente nos pondrían de cara a esos dos vencimientos de otra manera, con unos ingresos mucho más importantes de los que tenemos hoy. La expectativa centrada en ese Pacto de Mayo, el presidente había hablado en su momento de la necesidad de aprobar la ley, lo que era la ley ómnibus, que hoy es la ley bases, que se ha reducido bastante. ¿Vos pensás que se llega, falta poco para el 25 de mayo, pensás que se llega en el escenario propicio para un acuerdo del presidente con los gobernadores? ¿Tenés realmente la expectativa de que la cosa se destrabe o lo ves complicado? Por la información que tenemos, están bastante avanzadas las negociaciones, y en lo que respecta a Entre Ríos, digamos, también tenemos que entender que esto es un pacto que se firma no solamente con Entre Ríos, sino que se firma con las 24 jurisdicciones nacionales, y obviamente también entran a jugar intereses particulares de cada una de las provincias y de la ciudad autónoma de Buenos Aires, pero entendemos que
en lo que respecta a Entre Ríos, las negociaciones están avanzadas, faltaría ver cómo terminan acordando el resto de las provincias, pero obviamente tenemos muchas expectativas puesto en eso, y no somos, en ese sentido, no somos la excepción a la expectativa que tienen el resto de las provincias, llamémosle Entre Ríos, llamémosle el propio Córdoba, Corrientes, digamos, por tratar a jurisdicciones con las que tenemos directa relación, como por ejemplo desde la región centro, donde también están con la misma necesidad, por decirlo de alguna manera, la misma expectativa sobre el acuerdo de mayo. Si bien las realidades de las provincias no son exactamente iguales, pero la situación financiera es similar, luego de lo que fue esa quita de fondos allá por septiembre, en una decisión meramente electoral, desfinanció a todas las provincias del país. Uriel, ¿qué mirada tenés del paquete fiscal que se va a tratar en el Congreso y que es una de las patas claves, se supone, para destrabar ese pacto de mayo del que tanto se ha hablado? Y ahí tenés bueno, lo que te acabo de decir, digamos, respecto de la visión que puede llegar a tener cada una de las jurisdicciones. No es lo mismo, por ejemplo, yendo al tema más álgido y el tema más, el que ha tomado mayor trascendencia, que es impuesto a las ganancias. Sí. Difiere muchísimo la situación que puede tener un trabajador del sur del país con un trabajador que vive en nuestra zona. Si bien también entendemos que por los trascendidos y por los borradores a los que hemos tenido acceso, no ha cambiado muchísimo el panorama de lo que era la propuesta inicial, donde hace mucho más, por decirlo entre comillas, más llevadero, digamos, el pago de impuestos a las ganancias, y no pega tan fuerte, sobre todo a los trabajadores de la clase media, que ya vienen sufriendo, padeciendo o haciéndose cargo de un montón de cuestiones relacionadas a esta corrección de tarifas, por ejemplo, que ha pegado fortísimo. Obviamente el planteo inicial, el del que se hablaba de una base imponible de 1.200.000 con el 35%, no es lo mismo que se está hablando ahora de 2.200.000 para aquel trabajador casado con 2 hijos y con una escala que vaya del 5 al 35, digamos, me parece que cambia sustancialmente a cómo impacta. Vuelvo a decir, con la discrecionalidad que puede llegar a tener un trabajador de la provincia de Entre Ríos con uno del sur, donde los sueldos son distintos, de otro tipo, claro. y también me parece que merecen un análisis pormenorizado de cada una de esas situaciones. Ahora, desde la oposición se plantea que en caso de aprobarse este paquete fiscal tendría un impacto para la provincia de cerca de 200.000 millones de pesos en recaudación hasta 2027. Y bueno, el planteo es por qué no se va contra las grandes fortunas o quienes tienen su dinero en el exterior en lugar del impuesto a las ganancias. Primero quiero consultarte si es así, si tenés la misma mirada, si esto implica un recorte en los ingresos de la provincia de cerca de 200.000 millones de pesos, y qué mirada tenés de eso, si no sería mejor, en lugar de ir por ganancias, de apuntar a todos aquellos que tienen su dinero en el exterior. Mira, lo que sorprende mucho de esto, los números pueden ser números más, números menos, digamos. Lo que sorprende es, en lo discursivo, que aquellos que nos crearon este problema hoy tengan la solución, digamos, al problema, digamos. Eso en lo discursivo. Después, obviamente... ¿En qué aspecto? ¿En lo de ganancias? En el de ganancias, digamos. Me parece que después de 20 años de gobierno, que hoy tengan la solución a los problemas que ellos mismos generaron. ¿No lo crees? Me parece, sí, me parece que es medio complicado, digamos, de digerir ese tipo de soluciones. Después,
obviamente, y esto es una apreciación muy, muy personal, me parece que no solamente la Argentina debe discutir su sistema tributario mirando un solo impuesto, sino que debemos, sí, si queremos ser competitivos de cara a un despegue, de cara a un arranque a lo que de cara a lo que viene, digamos, si queremos empezar a exportar y generar esas divisas que nos hagan realmente crecer como país, me parece que post esta crisis que estamos pasando y luego de estabilizarse variables macroeconómicas, deberíamos darnos la discusión de un sistema impositivo mucho más integral, que no solamente toque desde los impuestos nacionales, sino también los impuestos provinciales y municipales, como así también los sistemas jubilatorios. Me parece que es... Vos hablas de una simplificación del régimen, digamos, de achicar, de clarificar un poco el tema de los impuestos. Me parece que, por eso te digo, me parece que entrar en lo discursivo suena muy lindo, digamos, si uno ataca sectorialmente y no hace no hacemos una reforma integral y primero una discusión integral, porque si obviamente los que estamos de este lado del mostrador necesitamos los recursos para poder prestar los servicios que la sociedad demanda, el privado necesita algunas libertades para poder invertir, libertades impositivas para poder invertir y para poder despegar, y el asalariado necesita también rediscutir y rever su sistema jubilatorio. Por eso digo, me parece que el tema, Uriel, el tema en ese caso coincido con vos y coincido en que muchas veces las posibles soluciones parten de gente que ya ha estado en el gobierno y que tal vez no haya podido solucionar algunas cosas. Ahora, en el caso, por ejemplo, de lo que pasó con lo que iba a ser el impuesto del mobiliario rural o del automotor, y que lo paguen los bancos finalmente o las entidades financieras, los fondos están, pero están en otro lado. En ese caso, o lo mismo con esto de ganancias, más allá de los errores del gobierno anterior, en el caso del gobierno anterior, ganancias lo sacó, y había sido una promesa incluso del propio Macri en su momento, sacarlo, eliminar ganancias. Es también a quién se le cobra, ¿no? Recordemos también que luego que el ex gobernador Bordet, cuando firmó el pacto fiscal con Mauricio Macri, planteaba la disminución de ingresos brutos, que también planteaba unas correcciones a otros impuestos, y luego cuando asumió Fernández, el ex gobernador dio de baja el pacto fiscal que implicaba la reducción de ingresos brutos. Por eso te digo, me parece que hablar de soluciones o aquellas personas que crearon el problema hoy tengan la solución para el problema que ellos también crearon, me parece me parece que debemos dar un debate mucho más profundo en ese sentido, y mucho más despojado de colores políticos y de las visiones cortoplacistas. Ahora, porque también vos tenés que entender que hay medidas que un gobernador puede tomar que pueden llegar a tener un costo político alto para su gestión, y que los resultados concretos lo van a ver futuros gobernadores. Entonces, o futuros intendentes, para no encasillarlo en si es una cuestión provincial, nacional o municipal. Me parece que la discusión es mucho más amplia, y tenemos que despojarnos no solamente de colores políticos, sino de cuestiones relacionadas al mandato que estamos viviendo. A veces, vuelvo a decir, hay decisiones que son políticamente pesadas para una gestión, pero los resultados concretos se ven a largo plazo. Y ahí es donde tenemos que despojarnos, tanto los que estamos en gestión como aquellos que están en la oposición. Aquellos que están, y los que están en la oposición, pero también acá tienen que empezar a jugar la parte privada de los empleados. Me parece que son discusiones mucho más amplias que tenemos que darnos como sociedad, y no como compartimento de estanco, el privado, el Estado o los empleados. Ahora, Uriel, yendo puntualmente a estos dos casos que te planteaba recién,
En el caso del paquete fiscal, olvídate de quién lo propone y cuán bien o mal hizo las cosas en el pasado. ¿No es mejor ir contra grandes fortunas o con quien tiene la plata en el exterior que recuperar ganancias o volver a poner ganancias? Y esto, si tiene una afectación real, por eso te lo preguntaba, si realmente le va a afectar los números a la provincia en 200.000 millones de pesos en los próximos 3 o 4 años. Digo, más allá de quién lo plantee, ¿esto es así o no? Puede haber, por eso te digo, puede haber algo de cierto de esto y son planteos que tenemos que darnos como discusión política y no como banderías de un sector o de otro, digamos. Cuando uno toca un solo impuesto o toca el sistema impositivo, la reforma tiene que ser integral. Y ahí es donde, por eso te digo, me parece que al margen de la situación coyuntural que puede llegar a ser la ley bases o lo que fue la ley ómnibus en su momento, o lo que fuera o hasta inclusive lo que fuera el de financiamiento o la falta de financiamiento o el estrés financiero que estamos viviendo hoy, es una situación coyuntural y muy puntual que hoy merece una solución. Sí, estoy de acuerdo con vos que me parece que tenemos que dar una discusión mucho más amplia y mucho más acabada de lo que es el sistema impositivo y el sistema jubilatorio provincial y nacional. Me parece que son debates que hacen al todo y ahí, como vos decís, tenemos que despojarnos de cualquier tipo de... Sí, partidaria. Bueno, de hecho hay un ejemplo, Uriel, hay un ejemplo cercano en esto que yo te mencionaba recién. Para el común de la gente no es lo mismo que a vos te llegue un impuestazo en el inmobiliario rural o en la patente del automotor, que eso ya tiene una afectación mucho más transversal. Digo, lo paga el que tiene un auto caro, lo paga el que tiene un autito. Digo, no es lo mismo eso que se aumenten las alícuotas a las entidades financieras. No es lo mismo para el común del contribuyente, ¿no? Y ahí me parece que hubo un proyecto de la oposición y madurez del oficialismo para dar marcha atrás. Por eso te digo, a ver, primero, no sé por qué decir impuestazo, porque la suba de impuestos fue muy por debajo de bueno, pero ¿se iba a atar por inflación el impuesto automotor o no? Sí, pero fue por debajo de eso. Y después... Pero a ver, para ver si te sigo, porque por ahí yo entendí mal. ¿A mí la patente del auto me iba a subir con el índice de inflación? ¿Por qué me decís eso? ¿Pero no era el proyecto que tenía el oficialismo eso? ¿Que la patente del auto aumente al compás de la inflación? No literalmente, tenía distintas escalas, digamos. Es lo mismo que el impuesto inmobiliario rural, digamos, tenía topes. Tenía topes al es decir, no te iba a aumentar la patente de un mes al otro el 25% como la inflación de diciembre, por ejemplo. No, bueno, a ver, ahí en el proyecto hubo muchos dimes y diretes que hicieron que se tergiversaran mucho de las cuestiones. Por ejemplo, lo que no se vio de ese proyecto, lo que no trascendió era la quita por ejemplo, en el inmobiliario el pago anticipado de un 50% por el pago anticipado y que implicaba no tener ningún tipo de ajuste a posteriori, por ejemplo. Digamos, por eso te digo, ahí... tan bueno no era el proyecto, Uriel, porque dieron marcha atrás y aceptaron el que presentó la oposición. No solamente por eso, sino que porque se había desdibujado nosotros el trasfondo del proyecto ese que había ingresado por el Senado, iba más bien para el control de lo que era la incorporación del COT, que era un Código Único de Transporte, que era una manera de controlar todo aquello que hoy entendemos nosotros que se estaba perdiendo como recaudación propia en la provincia por aquello que podría recaudarse por convenio multilateral que terminan tributando en otras provincias, y eso nos permitía hacer un control y mejorar la recaudación fundamentalmente de ese impuesto. Era el trasfondo de eso, por eso, como el objetivo principal, que era ese impuesto, perdió
perdió fuerza, obviamente se acompañó lo de la oposición. Que te referís al proyecto que presentó Bailo. Mirá, te iba a decir eso. Estuvo Bailo acá hace un par de semanas y él dijo, no medimos o no especulamos políticamente, podríamos haber dejado... Él también habló en su momento del impuestazo que el gobierno quería llevar adelante con el inmobiliario rural y el automotor. Sin embargo, decidimos presentar otro proyecto y destacó, él dijo, la amplitud del oficialismo de votarlo, se votó por unanimidad. Por eso te digo, porque el trasfondo, el trasfondo del proyecto que había ingresado por Senado era fundamentalmente ir por aquellos recursos relacionados a convenio multilateral que de alguna manera entendíamos era más fácil controlarlo con ese mecanismo que montar los controles por los accesos a la provincia. Y vuelvo a decir, iba en un sentido parecido el proyecto de Bailo relacionado a la renta financiera, y por eso se acompañó ese proyecto, porque era una parte del proyecto original que teníamos presentado por Senado. Ajá. Uriel, te agradezco muchísimo el tiempo, te mando un abrazo grande. No, muchas gracias a ustedes por el llamado y como siempre a disposición. Gracias, abrazo. Ariel Brugbacher, a él estabas escuchando con nosotros, es secretario de Presupuesto y Finanzas de la provincia de Entre Ríos, descartando, dice Uriel, el tema de las cuasimonedas está en un horizonte muy lejano. Si lo dijo, es algo en lo que no pensamos y un poco ata la suerte de lo que pueda llegar a pasar con las provincias al famoso Pacto de Mayo que es el 25 de mayo y al que le falta realmente muy poco tiempo. El gobierno o el presidente en realidad puntualmente había condicionado ese Pacto de Mayo a la aprobación de lo que en su momento era la ley ómnibus y que después perdió en el camino un montón de artículos, de 600 y pico pasó a 200 y pico, y entre los que está este paquete fiscal que la oposición dice perjudica a la provincia porque le haría perder unos 200.000 millones de pesos en los próximos 4 años, en caso de esto aprobarse. Por eso se lo preguntábamos a Uriel, y Uriel lo que dice es, más allá de que sí que puede ser y que números más, números menos puedan dar en torno a eso, él dice, bueno, son los opositores los que estaban en el gobierno y los que nos metieron en este problema. A mí me parece que lo más importante, más allá de cuán bien o mal hicieron las cosas los que estuvieron antes, evidentemente muchas cosas las han hecho mal porque por algo hubo cambio de gobierno, no solo, bueno, en el caso de nosotros los gualeguaychuenses tenemos cambio de gobierno en la ciudad, en la provincia y en el país, es decir que errores el peronismo ha cometido y varios, si no la gente no le da la espalda como le dio la espalda. Pero más allá de esto, me parece que lo importante es sobre lo concreto de los hechos ver qué haces. Si la provincia tenía pensado aumentar el inmobiliario rural y la patente de los autos, eso te pegaba de lleno. Y si el proyecto de quienes gobernaron mal, seguramente en un montón de aspectos, insisto, pero lo que hace es regular entidades financieras y evitar ese impuestazo, bueno, bienvenido sea. Y bienvenida sea la postura del gobierno de tener la racionalidad y la madurez de dar marcha atrás con algo que iba a tener una afectación muy fuerte sobre el enorme conjunto de los entrerrianos y dar marcha atrás y tomar otro camino. Me parece que de eso se debería tratar la política, de la oposición trayendo un proyecto que aporte y del oficialismo reconociendo si hay algo que es mejor y dar marcha atrás. Me parece que no debería tener tanto misterio, ¿no?